Gracias, bienvenidos. Reitero las indicaciones para las personas que van ingresando en este momento. Les pedimos que así como vayan ingresando, silencien su micrófono y mantengan la cámara abierta a fin de corroborar que están ingresando con nosotros. Igualmente les pedimos que en el chat coloquen su nombre completo y su correo electrónico. Lo anterior, para efecto de que a través de este correo electrónico les sean enviadas las constancias con valor curricular y el nombre completo para que coincida con el que se les estamos enviando, el cual tendrá que coincidir igualmente con el registro que ustedes hicieron al momento de incorporarse a este curso. Muchas gracias y en 5 minutos más que concluya la actividad de registro de asistentes, daremos la formal inauguración. Gracias. Entonces, a ver, porque yo vas a dar de comer, ahorita salgo, me toca porque estoy en un curso.
¿Qué tal? Muy buenas tardes a todas y a todos. Gracias por acompañarnos el día de hoy. Siendo las 5:10 o 17 horas con 10 minutos de la tarde, les doy la más cordial bienvenida a este curso denominado ABC del Derecho Electoral y las Prácticas Democráticas, dando la ponencia el día de hoy el licenciado Guillermo Ordaz Sánchez en el tema Sistema de Partidos en México, parte 1. En este momento voy a reiterar las indicaciones que se habían dado de manera original. Perdonen. Les vamos a pedir, por favor, que así como ingresen a la plataforma, silencien sus micrófonos por respeto a los asistentes y a quienes están dando la ponencia. Una vez más, les solicito mantengan la cámara abierta a efecto de corroborar los asistentes que nos acompañan el día de hoy, y también les solicitamos que en el chat escriban su correo electrónico y nombre completo. Lo anterior para efectos de que se les envíe la constancia por su participación con valor curricular. Una vez que hayan hecho lo anterior, pues sin más preámbulo, quiero presentarles a una compañera, Rosa María Cabrera Lotfe, quien es asesora de la Secretaría de Igualdad de Géneros y quien formalmente nos dará la bienvenida. Adelante, Rosa. Muchísimas gracias, Miriam. Muy buena tarde a todas y todos. Me complace mucho darles la bienvenida a este importante evento de capacitación que organiza el Partido de la Revolución Democrática por conducta del Instituto de Formación Política a través de la Dirección Ejecutiva de Investigación Sociopolítica y Económica, Editorial y del Centro Documental a cargo de nuestra compañera, la directora, la licenciada Miriam Hernández. Como sabemos, en tiempos de la política contemporánea, los partidos políticos son la versión más acabada de organización ciudadana. Es innegable la vinculación en la lucha por una vida democrática y justa por parte de los partidos. No es casual, por tanto, que el propósito de los mismos sea participar de y en la vida democrática, en este caso de nuestro país, de México. Entre otras formas, difundiendo y promoviendo la defensa de la dignidad humana, así como las propuestas para cambiar las condiciones de vida y elevar la calidad de las mismas de la población toda. Nos motiva el interés general, la construcción de ciudadanía y principalmente un ideal democrático por el fortalecimiento de un orden constitucional y legal, como ya dije, para bien de la población toda. En el caso particular del PRD, como los demás partidos, y porque además las leyes así nos lo mandatan, contamos con principios y un programa que nos inspira para proponer a la nación como proyecto de vida, con la finalidad de que calemos en el ánimo de la población. Y ahora en procesos de elección, pues pretendemos calar en el ánimo de la propia ciudadanía, que es la que emite su voto como expresión de libertad política, como derecho humano a decidir quién, cómo y bajo qué proyecto de vida, de nación queremos que nos representen los órganos de decisión y de gobierno. Sean, por tanto, bienvenidas y bienvenidos, y que este curso sirva para seguir construyendo conocimiento en favor de la democracia. Muy buena tarde nuevamente a todas y a todos, y muchas gracias por su atención.
Muchísimas gracias, estimada Rosy, por darnos la bienvenida y como bien lo decías, es indispensable pues conocer cómo y quién y cómo se ejecuta todo el sistema de partidos en México, que es precisamente el tema a través del cual estaremos platicando el día de hoy. Las y los invito a que hagan parte suyo este curso, que pregunten aquellas cosas que a lo mejor sí hemos escuchado en muchos otros lugares, pero que no nos atrevíamos a preguntar, aquellas preguntas que decíamos, bueno, y eso se escucha todos los días, sobre todo en la coyuntura que actualmente vive nuestro país, pero ¿y qué significa? ¿Y para qué sirve? ¿Para qué sirven realmente los partidos en México? ¿Tienen una razón de ser o simplemente pues es una figura que a lo mejor quizá ya va en desuso, que muchas personas podrían considerar? Este es el momento oportuno pues para que traigamos a la luz todas aquellas dudas que quizá quisimos preguntar siempre, pero no encontrábamos el espacio. Y como bien lo decía mi compañera Rosy, precisamente el Instituto de Formación Política a cargo de la dirección de su servidora, pues trae estos cursos en donde pues también con la participación del Instituto Nacional Electoral que por ahí nos está acompañando, pues queremos hacer ciudadanía. Queremos permitirle a los ciudadanos pues que conozcan, que se capaciten, que nos eduquemos, que realmente pues seamos un partícipe de la democracia, de compartir aquellas cosas que no son tan sencillas y que no siempre pues tenemos a bien dónde consultar, pues este es el momento adecuado, sobre todo cuando nos engalana pues estos talleres como el ponente que nos va a acompañar el día de hoy. Licenciado Guillermo, antes de dar forma de inicio, te pediría pues que te presentes un poco para que nuestros asistentes pues puedan conocerte un poco más. Te cedo el uso de la voz. Claro que sí, muchas gracias, Miriam. Buenas tardes a todas y todos. Muchas gracias por la invitación al Partido de la Revolución Democrática, al Instituto. Y bienvenidas y bienvenidos sean todos. Soy el maestro Guillermo Ordaz. Tengo 34 años, soy maestro en Derecho Procesal Constitucional, licenciado en Derecho y actualmente también soy estudiante de la licenciatura en Administración Pública en el Instituto Nacional de Administración Pública. Cuento con más de 15 años de experiencia dentro de los procesos electorales y mi formación va desde la parte del ámbito de investigación. He sido investigador en el Instituto de Investigaciones Parlamentarias del Congreso de la Ciudad de México. También soy abogado postulante, litigo, también he sido por lo tanto, soy catedrático de 2 universidades, he dado algunos cursos en la UNAM, en la Suprema Corte de Justicia, y soy autor soy coautor en un libro de candidaturas independientes. Además de colaboro en un programa de radio semanalmente con una columna sobre temas electorales y de participación política en el programa de Fernanda Familiar por las mañanas. Y lo que veremos el día de hoy es un poco sí de teoría, pero también de cómo ir aterrizando esa teoría para poner ejemplos muy claros de cómo impacta directamente en nuestra vida y en nuestro acontecer lo que es el sistema de partidos, ¿no? Y como bien decía Miriam, vamos a hacer el análisis si los partidos políticos, y veremos también como conclusión de grupo, si los partidos políticos están en desuso o realmente tienen cabida dentro del sistema político mexicano. ¿Vale? Cualquier pregunta, cualquier duda que tengan, me pueden interrumpir a lo largo de la clase, con todo gusto. Como les decía, cuento con la experiencia de ser profesor universitario y cualquier duda que tengan, con mucho gusto las vamos resolviendo. Pues muchísimas gracias, maestro Guillermo, por presentarte con nosotros. Hoy yo considero que estamos entre amigos y amigas que
pues tienen interés en conocer un poco más acerca de su país, sobre todo por la coyuntura que se vive en estos momentos. Creo que es muy importante poder aprovecharla. Pues bueno, vamos a dar inicio. Quiero comentarles que en este momento se va a subir aquí a través del chat lo que es una evaluación diagnóstica. ¿Para qué sirve la evaluación diagnóstica? Van a decir ustedes, ya nos van a reprobar y apenas vamos entrando. No, simplemente la evaluación diagnóstica nos va a servir para saber cómo llegamos aquí, qué conocimientos traíamos antes y después de tomar el presente curso. ¿Para qué? Pues para saber si efectivamente las participaciones que nosotros estamos dando efectivamente pues cumplen con los estándares que se están solicitando, realmente es efectivo lo que estamos dando e incluso cómo poder hacerlas pues mucho mejores, cómo poder compartir de forma más adecuada la comunicación con ustedes, ¿de acuerdo? Entonces, siéntanse con la libertad de contestar según lo que ustedes sepan e incluso si también desconocen del tema, no hay ningún problema. Es precisamente los cursos que se están dando el día de hoy, del cual acabamos de terminar hace una hora prácticamente, y el que estamos iniciando en este momento, pues tienen como finalidad esa parte, ¿no? Que podamos conocer y que podamos pues empaparnos más acerca de las cuestiones que muchas veces desconocemos. Ahora bien, estas se va a compartir aquí y también se les va a hacer llegar a través de los correos electrónicos que ustedes están poniendo y el mismo que les pedimos, ya sea que nos lo remitan por esta misma vía o en su defecto nos lo regresen por correo electrónico, ya que si alguien se está conectando por teléfono y no le es posible contestarlo en este momento, no se preocupe, nos lo pueden enviar al correo electrónico que igualmente les estaré poniendo en unos momentos más a través del chat y el cual también se los digo en este momento de propia voz, que es investigación editorial, todo junto, .prd@gmail.com. Si alguien, insisto, no puede en este momento enviarlo, lo puede hacer posteriormente mediante el correo electrónico. Estas preguntas nos dan el pulso para conocer cuál es el conocimiento con el que nosotros llegamos a este curso y también poder evaluar cuál es el conocimiento con el que nos vamos posteriormente a la conclusión del mismo. ¿De acuerdo? ¿Alguna duda o pregunta de cómo enviaremos el correo? ¿No? Excelente. Bueno, permítame un momento. Mira, hojas reciclables. Ay, ¿qué hice? ¿Por qué te saliste? Pues exacto, no sé. Hola, buenas tardes. Mi nombre es Liliana Chávez Servín. Disculpa, ¿me podrías repetir el correo, por favor? Claro que sí, Liliana, con todo gusto. El correo es investigación editorial. Se los voy a poner aquí en el chat. Es investigación editorial .prd@gmail.com. Ya lo tienen en el correo y también igualmente ya también les acabo de subir al chat el correo. Ya. No, sí, yo no veo. Estoy viendo aquí. Y lo voy a poner en este momento en pantalla, si me permiten. Ay, perdón. Ahí está.
No, no lo sé. A tu cara. Les pedimos, por favor, si nos ayudan silenciando sus micrófonos. Perdón, un momento. Jessica, estás hablando. Jessica está hablando. Jessica está hablando. No, mira. Jessica está hablando. Jessica. Jessica. Cerrar puerta. Abre puerta. Listo, me disculpo, un problema técnico, pero ya lo tenemos aquí a la vista. Dice nombre, tengo que poner el nombre con el que me registré y el mismo que estoy poniendo en el chat. Después dice correo electrónico, donde tendré que poner el correo electrónico a través del cual requiero que me envíen las constancias y el mismo con el que estoy pasando lista en este momento. Es un reactivo de 4 preguntas que nos dice qué es un partido político y vienen 3 respuestas, de opción múltiple todas para que yo pueda escoger cuál de ellas considero que es la correcta. Después, ¿quiénes pueden formar parte de un partido político? Me voy a regresar a la pregunta 1 para leerla. ¿Qué es un partido político? Son asociaciones de interés público que tienen como finalidad la participación de la población de procesos políticos. La B, un grupo de gente para marchar. C, una asociación con interés mutuo. La segunda pregunta, ¿quiénes pueden formar parte de un partido político? Los turistas que llegan a México, las y los mexicanos mayores de 18 años. C, los extranjeros interesados en la política. Pregunta número 3, ¿cómo es el sistema electoral en México? ¿Una dictadura, una monarquía o democrática? Son 3 principios del sufragio: libres, auténticas y periódicas, universales, libres y secretas, directas, personales e iguales. ¿Cómo se va a llevar a cabo la contestación de este cuestionario? Lo van a descargar de aquí del chat o bien lo van a descargar de sus correos electrónicos, en donde van a contestar a la pregunta, ya sea subrayando la respuesta que consideren más adecuada de las opciones que les acabo de mostrar. No, el hecho de que no hay un calificativo que sea que van a reprobar o bien que van a pasar, simplemente es para evaluar el conocimiento con el que nosotros estamos llegando a esta capacitación y cómo nos vamos después de haber escuchado la participación del maestro Guillermo. Bueno, pues sin más preámbulo, licenciado Guillermo, te voy a ceder la participación, reiterándole a las personas que hoy nos están acompañando que este curso es suyo, que si en algún momento desean compartir algo, preguntar algo o bien necesitan que incluso sea más ejemplificativo lo que se va a compartir el día de hoy, con toda libertad y confianza puedo solicitar levantar la mano o bien escribirlo a través del chat. ¿De acuerdo? Muy bien, licenciado Guillermo, el micrófono es tuyo. Muchísimas gracias. Nuevamente, muchas gracias a todas y todos. ¿Cómo están? Bien, gracias. Perfecto. Bien, gracias. Muchas gracias, Beatriz, Ángeles. Bueno, pues tenemos un grupo muy nutrido, tenemos casi 100 personas. Voy a buscar hacerlo lo más dinámico posible, dado que con esta pandemia el uso de las nuevas tecnologías nos permite tener
un curso dinámico. ¿Quiénes son, cuántos son de la Ciudad de México? Ok, ¿cuántos son de otros estados? Yo, de Guerrero. ¿De dónde eres? De Hidalgo. De Hidalgo, de Guerrero. A ver, ¿de dónde más? Las Del salas estado. por ahí nos están diciendo también en el chat. Cala. Puebla. De Querétaro. Puebla. De Tlaxcala. Nos están diciendo también. Nos De acompañan de Veracruz, de Veracruz, de... Estado de México. Morelos. Tlaxcala, Tlaxcala. México. Muy bien. Querétaro. De Querétaro, de Guanajuato. De Tlaxcala. Somos 6 de Zacatecas. De Morelos. De Puebla. Ok, De México. perfecto. Morelos. Pues De Morelos. tenemos representación. De Morelos. Tenemos representación prácticamente de todos los estados. Eso es muy bueno. Pues nuevamente, bienvenidas y bienvenidos todos. Como les decía, el día de hoy vamos a platicar del sistema de partidos. Miriam, ¿me podrías apoyar con la presentación? Muchísimas gracias. No sé si quieres hacerla un poquito más grande. Abusando. Bueno. Como nosotros vamos a ver lo que es el sistema de partidos, pero antes de entrar al tema y antes de ya dar una definición moderna de lo que es el sistema de partidos, porque como vemos en la presentación ya estamos hablando de un concepto moderno de partido. Los partidos políticos tienen su existencia desde hace más de 500 años. Por ejemplo, en México, desde el México independiente existieron dos partidos históricos. En México ya veremos que inicialmente el sistema naturalmente ha tendido a ser bipartidista, es decir, de dos partidos. El precedente más importante es el Partido Liberal, el Partido Conservador en México. Previo a eso tenemos también otros países y otros donde ya existían los partidos, ¿no? Por ejemplo, en Estados Unidos, igual en el siglo XIX tenemos el Partido Conservador y el Partido Republicano. Otro ejemplo de partidos, de un sistema bipartidista. Si me pudieran apoyar con sus micrófonos, se los agradecería muchísimo. Bueno, muchísimas gracias a todos. Ok. ¿Ustedes creen, o sea, decía Aristóteles, quiero empezar la clase con esto. Decía Aristóteles que el hombre es un zoon politikon. ¿Alguien sabe qué significa el término zoon politikon? Zoon es animal, politikon, animal político. ¿Qué significa que seamos, de acuerdo con la definición de Aristóteles, todos somos un zoon politikon? Somos animales políticos por naturaleza. Es decir, está en la naturaleza de cualquiera de nosotros querer participar activamente en las decisiones de nuestra ciudad, de nuestra alcaldía, de nuestro estado, de nuestro país. Siempre estas decisiones
van a tener una implicación. ¿Qué implicación va a ser? Ustedes hacen política, decía Aristóteles que somos un son politicón. ¿Por qué? Porque para los griegos todo comienza en la rutina día a día, en la actividad diaria, es decir, desde la casa. Tiene que ver, por ejemplo, con otra definición que viene de un tema muy común. ¿Saben lo que es economía? Economía en griego es la ciencia del hogar. Es decir, aquel que sabe calcular los gastos e ingresos, egresos y cómo distribuir el presupuesto en su casa está haciendo economía, ¿no? En cuestión política, en este mismo sentido, Aristóteles consideraba que los partidos, que cualquier persona, por el simple hecho de interactuar con los demás, ya estaba haciendo política. ¿Por qué? Porque política para Aristóteles es llegar a acuerdos, es construir, es llegar a un intercambio de ideas, en donde las personas, por ejemplo, Jesse Medel o Gabriela, podrán interactuar, podrán decir, el día de hoy, no sé, creo que es importante ir por la derecha. Si van en un coche, oye, vamos a llegar más rápido si nos vamos por esta ruta. Y el llegar a ese acuerdo es hacer política. ¿Ok? ¿A qué voy con esto? Que de acuerdo con esta definición, hacer política es una actividad cotidiana, es una actividad que hacemos prácticamente desde que vamos a la escuela. Desde que vamos a la escuela y elegimos a nuestro jefe de grupo, ya estamos haciendo política, ¿ok? ¿Cómo se va a conectar directamente esto de hacer política continuamente con la vida, o sea, cómo la vida diaria, como un ejercicio plural de intercambio de ideas, se va a conectar directamente con la actividad, con ya sistematizarlo y volverlo, y que formemos parte de un conglomerado que tome decisiones? ¿En qué momento la actividad humana pasó de ser una actividad individual donde cada quien tomaba decisiones a pasar a volverse un tema colectivo? Esto tiene un momento en Grecia, pero principalmente la toma de decisiones se da y se ejemplifica por completo en Roma. En Roma es a través del Senado, donde los integrantes de las familias fundadoras de Roma, los senadores, van a intercambiar ideas, van a dialogar, van a acordar y van a generar las políticas públicas y van a tomar las decisiones que la ciudad requiere. ¿Ok? Entonces ya tenemos un primer momento donde todos, absolutamente todos, y bien, participamos, intercambiamos. Pero posteriormente ese intercambio se va a dar para construir la vida pública. Es decir, la política es la realización de actos dentro de la vida pública. O sea, no vamos a construir, o sea, si bien hacemos política en nuestra casa, el objetivo de la construcción de acuerdos en nuestra casa solo nos va a beneficiar a nuestra familia. El objetivo de construir acuerdos en nuestra escuela solo nos va a beneficiar a nosotros, a los integrantes de la escuela. El objetivo de construir un partido político le va a beneficiar a los integrantes. Les voy a pedir una disculpa si me ven que estoy volteando un poco, pero quiero aclarar. Tengo una gatita que se asoma mucho a la ventana, al balcón. Entonces les pido una disculpa
y espero que me entiendan, porque luego le da por sentirse escapista. Entonces, les pido un segundo para que me dejen meterla. Ifi, vente. Ifi. Ya se solearon, ya les di el día. Pero si no... Discúlpenme, pero quienes tienen como mascotas a gatitos saben que son muy independientes, pero también tienden muchísimo a querer volar. Entonces, como tenía abierta la ventana para el ventanal para que pudiera asomarse, ya estaba tomando también la decisión de volar. Entonces, les pido una disculpa por tener que haber hecho una pausa, pero continuemos. No se preocupe, adelante. Gracias, Ángeles. Gracias, Oscar. Es que, perdón, pero es parte de la nueva realidad de que muchas de las clases las impartimos desde nuestras casas o las tomamos desde nuestras casas y pues que tenemos también que convivir con las personas o los seres que habitan, ¿no? En lo que estamos en este intercambio de ideas y de clase, ¿no? Así es, adelante. Bueno. Perdón, es que ahora ya se están peleando el perro y el gato. Ese intercambio de ideas, ese intercambio de información, solo va a afectar, cuando ya es para un tema. A ver, esto quiero que quede muy claro. La toma de decisión en un aspecto público es cuando ya nos afecta a todos. Cuando ya vamos a tomar una decisión de cómo se va a gobernar. ¿Ok? Y siempre por naturaleza, los seres humanos tendemos a organizarnos. Y tendemos a organizarnos conforme a si nos sentimos identificados o no con alguien. Es decir, por ejemplo, ¿cuántos de ustedes le van a la América? ¿Jessy Medel le va a la América? ¿Quién más le va a la América? Yo le voy a las Chivas. Ok. A Cruz Azul. A las Chivas. Está bien. Hoy juega el Cruz Azul a las 9, ¿no? Al Pumas. A perder de todas formas. Hoy juega el Cruz Azul, ¿qué? ¿A las 7 o a las 9? A las 9. Ah, bueno, entonces nos podemos extender hasta las 10 de la noche, ¿no? A las 9. No es cierto. No es cierto. La clase es hasta las 7, no se preocupen. Pero una forma de organizar, o sea, los que le van a las Chivas, al Cruz Azul, a los Pumas, a la América, se están organizando. ¿Por qué? Porque se están identificando con un color, se están identificando con un equipo, se están identificando con un jugador, se están identificando con un entrenador, se están identificando con una ciudad. ¿Ok? Eso mismo pasa con los partidos políticos. Eso mismo pasa desde la época de Roma y posterior. El gran ejemplo de los partidos políticos se da con la Revolución Francesa, con el surgimiento, por ejemplo, de los llamados jacobinos. Entonces, podríamos hablar ya propiamente partidos políticos hasta el siglo XIX, hasta finales del siglo XVIII, principios del siglo XIX. ¿Ok?
estaríamos hablando de los primeros partidos políticos entre 1780 y 1824 y 1820, dependiendo del país. Y también tenemos que tomar en cuenta que en esta época, justo en este lapso de temporalidad, los partidos políticos van a empezar a surgir porque también se va a dar la creación de los estados. Por ejemplo, en 1810 comienza la independencia de México y en 1821, el 27 de septiembre de 1821, se da formalmente la independencia. Y es hasta 1824 que se presentan las primeras elecciones, donde en México el primer presidente es Guadalupe Victoria, ¿no? Por ejemplo. Y vamos viendo que lo que les decía hace rato, en México, por ejemplo, tuvimos los primeros dos partidos históricamente durante el siglo XIX fueron el Partido Conservador y el Partido Liberal. ¿Hasta aquí tienen dudas? O sea, quise ir de lo menos a lo más. Es decir, quise primero definir que todos, absolutamente todos nosotros, de acuerdo con Aristóteles, somos animales políticos. ¿Por qué? Porque participamos en la toma de una decisión y en las implicaciones que esa decisión tiene hacia la sociedad y hacia nuestro entorno, ¿ok? Después, a manera de resumen, tenemos que tomar en cuenta que los partidos políticos, que el hombre tiende a asociarse, tiende a identificarse con otras personas. El ser humano, las personas tendemos a desarrollarnos y asociarnos entre nosotros. Por ejemplo, yo le voy a la América, lo cual seguro para muchos es un defecto, para otros es una virtud. Pero ahí ya hay una correspondencia de los que le van a la América o los que odian a la América, ¿no? Entonces, por ejemplo, ahí habrá ya quien diga, no, yo ya no voy a escuchar al profe porque él no sabe, ¿no? Podría ser un argumento para desacreditarme el hecho de que lo voy a la América, por ejemplo, ¿no? O al contrario. Cuando dije que le iba a la América, Jesse prendió su cámara, ¿no? Por ejemplo. ¿A qué voy con esto? Nosotros vamos a empezar a tener pertenencia y nos vamos a ir identificando. Ya de por sí ya definimos que las personas vamos a participar, por naturaleza vamos a participar. Y ahora, además de esa participación se va a dar siempre que estemos identificándonos con alguien. Entonces, vamos a entrar a la primera definición. ¿Qué es un partido político? De entrada, es una asociación. Es decir, es un grupo de personas que se reúnen en torno a un mismo objetivo. ¿Ok? Segundo, es de interés público. ¿Por qué? ¿Por qué significa de interés público? Yo les decía hace un momento, porque los partidos políticos, porque las personas que se asocian entre sí van a tener como fin tomar decisiones, gobernar. Si me la dejas hasta ahí, Miriam, arriba, 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 ¿la podrían subir un poco? Ahí, para que siga. Dame chance y... Entonces tenemos que es un grupo, ahí está perfecto. Un grupo de personas que se van a asociar donde la institución es una institución pública, es decir, cualquier persona puede participar, es de interés público, es decir,
el Estado va a tener la obligación de regular su actividad. ¿Por qué? Porque al final siempre se dice, es que yo con mis impuestos estoy pagando a los partidos políticos. Sí, pero eso se dio a partir de 1977, donde las prerrogativas gubernamentales empezaron a impulsar a la creación de más partidos políticos y de mantener los que ya existían, por ejemplo. ¿Cuáles son los dos principales objetivos? Uno, tenemos que llamar la atención de alguien, ¿no? O sea, por ejemplo, el PRD, el Partido de la Revolución Democrática, tiene entre sus principios, ¿no? Un tema de lucha social, un tema de acabar con la desigualdad, tiene dentro de sus objetivos buscar una mejor concientización social, ¿no? ¿Y qué? Para transmitir los intereses y demandas de la población. Es decir, esto es la formación de una plataforma ideológica y de los principios que te van a vincular con el partido. Quienes van a participar en un partido político identificados con ese partido. Es como lo que les ponía el ejemplo. Es como el ejemplo que les ponía hace un momento de quien le va a un partido de fútbol, a un equipo de fútbol. Es similar. Es decir, yo hoy me puedo sentir identificado o no con un equipo de fútbol. Y entonces, dependiendo de esa identificación, se va a dar que yo quiera ir al estadio, que yo quiera participar en la porra, que quiera tener la camiseta, que incluso quien jugó fútbol diga, pues yo intenté o jugué en las fuerzas básicas o incluso jugué en el equipo, ¿no? Por ejemplo. Y entonces aquí tenemos otro más. Tenemos quien simpatiza y quien participa activamente. Un partido político, ¿quiénes lo van a integrar? Los ciudadanos. ¿Quiénes son las personas que pueden integrar un partido político? Cualquier ciudadano mexicano, es decir, no puede haber un extranjero. ¿Por qué no puede haber un extranjero participando en política si no es ciudadano? A ver, Norma, ¿por qué? Porque tiene que estar nacionalizado, ¿no? Sí, pero a ver, además de eso, Ángeles, el partido político en México es un partido, el PRD, ¿dónde va a haber, por quién va a velar? Por los bienes de los mexicanos. Por los mexicanos, exacto. Entonces, imagínate que un extranjero quiere opinar en las decisiones del país. ¿Qué va a afectar? Va a afectar la soberanía nacional. ¿Me explicó? Sí. Sí. O sea, imagínate si desde el sistema político se permite la intromisión de un extranjero, ya va a poder participar. Por ejemplo, dicen, Clara Brugada es guatemalteca. Así como Clara Brugada, hay muchos políticos que se cuenta o se tiene comprobado que tienen una doble nacionalidad. Ojo, alguien que tenga doble nacionalidad puede participar en política. Que yo sepa, no. Miren, si tiene doble nacionalidad, o sea, si es, por ejemplo, costarricense y mexicano, pero renuncia a la nacionalidad costarricense, puede participar siempre y cuando sea mexicano. O sea, siempre y cuando tenga la nacionalidad mexicana. Ojo,
hay ciertos cargos de elección popular, como la presidencia de la República, que aún siendo, o sea, mexicano, si no eres mexicano por nacimiento, de padre y madre mexicano, no puedes participar. ¿Por qué? Porque podría ser, se dio mucho, ese era un filtro que se daba, que se dio desde el Porfiriato. ¿Alguien ha escuchado el nombre de José Yves Limantour? ¿Alguien sabe quién es José Yves Limantour? Bueno, Limantour fue el secretario de Hacienda de Porfirio Díaz. Pero el Yves, ¿a qué le suena? Les debe de sonar a Francia. Yves Saint Laurent, ¿no? Por ejemplo. Entonces, si se dan cuenta, era un francés que participaba, que se nacionalizó, que participaba en México, pero que incluso en algún momento se pensó que pudiera ser parte de las opciones para ser presidenciable. Al final, decidieron que no. O sea, decidió Porfirio Díaz que no era momento. ¿Por qué? Porque si tú ponías, imagínense ustedes cómo hubiera quedado Porfirio Díaz si decide impulsar a su amigo como presidente de la República. ¿Ustedes qué piensan de eso? ¿Era correcto haber impulsado a alguien que, si bien era nacionalizado mexicano, si bien era nacionalizado mexicano, hubiera sido para presidente, se hubiera lanzado sí, como su candidatura, ¿no? Pero no, porque nosotros no saben nuestras necesidades. Entonces, pero ya tenía casi 20 años, más de 20 años viviendo aquí. Pues no. No hubiera sido lo correcto, ¿no? Porque al final, además de que no conocía nuestras necesidades, tampoco conocía todo lo que, o sea, no cumplía con ese requisito tan esencial que es ser mexicano por nacimiento. Por ejemplo, o sea, ese ejemplo es de 1908, 1907. Les voy a dar un ejemplo muchísimo más actual. ¿Alguien ubica el nombre de José María Córdoba Montoya? O sea, Córdoba Montoya, el famosísimo Córdoba Montoya de los 90s. ¿Quién era Córdoba Montoya? ¿Alguien lo ubica? ¿No, nadie? No. Bueno, Córdoba Montoya era el particular de Salinas de Gortari. Por ejemplo, él se dice que es el que influenció las decisiones de que cuando fallece Cedillo, cuando fallece Colosio, sea Cedillo. El que impulsa la decisión de que sea Cedillo es Córdoba Montoya. Pero, por ejemplo, en el círculo más cercano de Salinas y en varios libros se relata que varias veces estuvo tentado Salinas de Gortari a impulsar a Córdoba Montoya como candidato a la presidencia de la República. Ojo, Córdoba Montoya tenía un pequeño detalle. Era de origen francés. Se había naturalizado mexicano.
Entonces, pero existía este impedimento legal y este impedimento tradicional desde la época de Porfirio Díaz con las CURAIN, donde un extranjero, aunque esté naturalizado, no puede participar en política. Porque, o sea, directamente, ojo, pueden participar en política en puestos, pero no de elección popular. ¿Por qué? Porque Córdoba Montoya era el secretario particular. Era la persona más cercana a Salinas de Gortari. Lo que no se puede, lo que sí no está permitido, es que se participe, que quieran, que los extranjeros, aunque estén naturalizados y que ya estarían considerados como mexicanos, participen buscando dirigir al país. ¿Hasta aquí tienen alguna duda? No. No, ¿Está quedando claro? sí, Sí. A ver, ahora otro tema. Ya definimos que solamente los mexicanos, o sea, ojo, un mexicano por naturalización sí podría participar y ser jefe o sea, alcalde o diputado, pero no podría ser, por ejemplo, presidente de la República, ¿ok? Entendido. ¿Dudas de hasta aquí? acuerdo. No, ninguna. Todo Ahora, bien, gracias. ya definimos que los mexicanos, o sea, que tiene que ser, que un extranjero, a menos de que esté nacionalizado, podrá participar en un puesto de elección popular. Ojo, tendrá que renunciar a su otra nacionalidad. Siguiente punto. ¿A qué edad podemos participar en las tomas de decisiones? A los 18 años. ¿Por qué? Sí. Porque a los 18 años, en materia legal, Ya o sea, estamos más conscientes. sí, pero además de que estamos más conscientes, de acuerdo con el Código Civil Nacional y el de la Ciudad de México, por ejemplo, hay una capacidad de goce y una capacidad de ejercicio, es decir, que ya tenemos la capacidad de tomar decisiones que influyen en el país. Sí, ya se escucha. Esas decisiones, por ejemplo, la edad legal es 18 años. Anteriormente, hace unos 40, 50 años, la edad legal eran 21 años, como en Estados Unidos. Aquí se bajó la edad para que sean las personas mayores de 18 años las que puedan participar, o sea, los ciudadanos, ojo, a partir de los 18 años, cualquier persona nacida en México o en lo que se considere territorio nacional, por ejemplo, una aerolínea, ¿Quieres ver el patrón? ¿Mandé? Una aerolínea con bandera nacional, una embarcación con bandera nacional, o alguien que nazca en la embajada, se va a considerar que está naciendo en territorio nacional. Y por lo tanto, se les van a considerar que son mexicanos. Ojo, algunos no van a cumplir que de padre o madre mexicana, porque puede ser que eran guatemaltecos, pero venían en un vuelo a México y la mamá da luz en pleno vuelo. El niño o niña se va a considerar, la niña o el niño se va a considerar mexicano. A partir de los 18 años es cuando vamos a poder participar en las decisiones públicas. ¿Ok? ¿Dudas hasta aquí? No. ¿Está quedando clarísimo? Sí, está dando muy bien el curso. Gracias.
Gracias, Ángeles. ¿Alguien más? ¿Alguien más que no te... para todos les está quedando muy claro? Sí. Ok. Sí. Entonces ya tenemos que son gracias. ciudadanos, ya tenemos que hay ciudadanos, ¿no? Que son los ciudadanos los que van a participar. Bueno. Un partido político va a ser tradicionalmente, ojo, tradicionalmente los partidos políticos son los medios para participar, o sea, son los medios de participación para que la población participe en un proceso de elección, o sea, en un proceso electoral. ¿Por qué digo tradicionalmente? ¿Quién me puede decir cuáles son las dos formas en que una persona puede ser electa? Por un partido político y la otra, ¿cuál es? Eligiéndose él solo. Eligiéndose, o sea, él proponiéndose solo. ¿Cómo se Sí. llama esa figura? No me acuerdo. ¿Candidaturas independientes? Muy bien, Brenda. Sí, candidaturas independientes. En México, las dos formas de que una persona participe es siendo electo por medio de un partido político, que un partido político lo promueva, o sea la propuesta lo proponga, o la otra es que se proponga por sí mismo, como decían, a través de la figura de las llamadas candidaturas independientes. Como dato cultural, las candidaturas independientes no tienen mucho, tienen a partir de 2015, es decir, tienen 2015, 2018 y 2021. En otras palabras, tenemos apenas 3 procesos electorales, menos de 9 años, con diputados independientes. Diputados, gobernadores, alcaldes, incluso ya tuvimos un candidato, bueno, 2 candidatos a presidente de la República independientes. Y a ver, vamos a detenernos un momento. ¿Alguien sabe cuál es la razón o el motivo de que tengamos las candidaturas independientes? ¿Alguien sabe? ¿Cuál es la razón jurídica por la que México reconoció las candidaturas independientes y a partir de 2014 las empezó a impulsar? Porque somos un país democrático. Sí, eso suena muy bonito y sí, en parte es cierto. Pero, ¿le suena el nombre de Jorge Castañeda? Andaba con Adela Micha, por ejemplo. Durante mucho tiempo fue el novio de Adela Micha. Ubican a Adela Micha. ¿No? Bueno, Adela Micha es una conductora de radio y de televisión que durante mucho tiempo protagonizó uno de los noticieros de Televisa más importantes. Su pareja, su novio durante un tiempo fue Jorge Castañeda Goodman. Él era secretario de Relaciones Exteriores de Vicente Fox. Él fue el secretario de Relaciones Exteriores de 2000 a 2005, 2006 de Vicente Fox. Su papá también había sido secretario de Relaciones Exteriores, pero en la época del PRI. Jorge Castañeda formaba parte de ese bloque de profesionales dentro del Servicio Exterior Mexicano. Fue reconocido como secretario de Relaciones Exteriores en el gobierno de Vicente Fox, pero ya para 2005 plantea aspiraciones reales para ser candidato a la presidencia de la República.
Ojo, ¿a qué partido Jorge Castañeda, si dijimos que trabajaba en el gobierno de Vicente Fox, a qué partido político debería de haber pertenecido Jorge Castañeda? ¿Al PAN? Al PAN. Ok, muy bien, al PAN. Y en el 2005, 2006, hubo una elección interna por parte del PAN para elegir a su candidato. Por un lado estaba el secretario de Gobernación, Santiago Krill. Por otro, el secretario de Agricultura, que era exgobernador de Jalisco. Y por el otro, el exsecretario de Energía, y que posteriormente fue el coordinador de la bancada de diputados, y fue electo en su momento presidente de la República, Felipe Calderón. Entonces, si se dan cuenta, tenías por un lado, tenías al secretario de Gobernación, por otro tenías a Jiménez, que era el secretario de Agricultura y había sido gobernador de Jalisco, y por otro al que había sido presidente del PAN, secretario de Energía y coordinador de la bancada del PAN en el Congreso de la Unión. O sea, tenías 3 personas identificadas propiamente con su partido, que participaban. Oigan, ¿les incomoda que ponga este ejemplo o quieren que ponga un ejemplo del PRD? No, adelante. Estoy poniendo este ejemplo para entender el por qué surgen las candidaturas independientes, ¿ok? Está bien, licenciado Guillermo. Estamos en ciudadanía general, entonces podemos abarcar cualquier partido, no hay ningún problema. Ok, prefiero preguntarlo, gracias Miriam, prefiero preguntarlo. Estoy de acuerdo con la licenciada. Porque si bien estamos en ciudadanía, también hay que impere el derecho de asociación, y que el derecho de asociación pues sea que la mayoría, a mi parecer, que la mayoría decida. Pero si están de acuerdo, seguiré con el ejemplo. Solo nada más preguntaba para no llegar a incomodar a alguien. No, está bien, así aprendemos más. Ok, muchas gracias. Vale. Sigo. Entonces, en 2008, en 2005, ya con este escenario que tenías a 3 candidatos, que posiblemente tendrías a cualquiera de estos 3 como candidatos del PAN, ¿dónde queda Jorge Castañeda? Que naturalmente, inicialmente, si dijimos que su papá había estado como secretario de Relaciones Exteriores muchos años antes, pero del PRI, pues seguramente Jorge Castañeda también era del PRI. Entonces iba a ser complicado que participara en el proceso de selección del PAN, ¿no? Y por otro lado, en el PRI tenías a Roberto Madrazo, que había sido presidente del PRI y exgobernador, y por otro lado tenías exgobernador de Tabasco, y por otro lado tenías a Francisco Labastida, que también había sido exgobernador, exsenador, etcétera, ¿no? Entonces tenías en ambas opciones personas que, o sea, tanto en el PRI como en el PAN, tenías muy definido, ¿no? Y la tercera gran fuerza era el PRD, donde tenías a Andrés Manuel López Obrador, o por otro lado, tenías la figura de Cuauhtémoc Cárdenas, por ejemplo, ¿no?
Entonces tenía, en las tres principales fuerzas, tenías o a grandes priistas, grandes actores del PRD o del PAN. Entonces, ¿qué le quedaba a Jorge Castañeda? Participar por un partido chiquito donde realmente en su cálculo iba a poder participar, pero no iba a poder ser definitorio o no iba a poder ser realmente tomado en serio para ser electo, o buscar incorporar una figura que en otros países ya empezaba a ser explorada, que se llama las candidaturas independientes. Bueno, Jorge Castañeda optó por buscar impulsar la figura de las candidaturas independientes, registrándose como candidato independiente. Ojo, la Constitución en aquel momento señalaba que la única manera de ser electo era a través de un partido político. Estamos hablando de 2005. Como era de esperarse, bajo ese resultado, cuando él solicita su registro, el Instituto Federal Electoral, el IFE, en aquel momento, le niega el registro. ¿Ok? Le niega el registro porque no estaba contemplada esa figura ni en la Constitución ni en la ley electoral. Sin embargo, Castañeda, muy inteligente, muy bien asesorado, toma la decisión de impulsar su candidatura. Toma la decisión de impulsar su candidatura buscando un amparo. El amparo en materia legal y en materia constitucional es un medio de control constitucional que va a buscar proteger a los ciudadanos, o sea, a cualquier persona, de un acto de autoridad que le pare perjuicio. ¿Por qué? Porque le esté vulnerando un derecho humano o también llamado un derecho fundamental. ¿Ok? ¿Dudas hasta aquí? No, está bien. Está bien. Segurísimos. Sí, todo bien. Muy bien. ninguna. Muy bien, muchas gracias, Jesús. Muchas gracias, Brenda. Todo Vale. muy bien, gracias. Gracias, Estefanía. Bueno. Entonces ya tenemos un primer partido, ya tenemos un partido político, ya tenemos que presenta su juicio de amparo. Pero, ¿qué le va a decir? ¿Qué le dijo la Corte? Ojo, paralelo a eso, ya existía un medio de control constitucional en materia electoral que se instaló en 1997, llamado el Juicio de Protección de Derechos Políticos Electorales para la Ciudadanía, el llamado JDC. ¿Ok? Ok. Está bien. El JDC, ese juicio de la ciudadanía, podía proteger derechos de voto activo. Es decir, iba a ser la protección de los derechos de los ciudadanos para votar. Pero es hasta este momento donde se puede solicitar proteger derechos de votar, pero todavía no podíamos solicitar proteger derechos de ser votado. Y entonces, si yo no puedo ser votado de forma independiente, porque no hay una norma que me proteja para poder ser votado de forma independiente, existe una prohibición expresa. ¿Ok? ¿Hasta aquí dudas? Ninguna. Bueno.
Esa prohibición expresa implicó que Castañeda se le negara el registro por el INE, se le negara en la sala superior el registro, y finalmente la Corte determinó que no era procedente el amparo porque no era materia del juicio de amparo. El juicio de amparo no contempla los actos electorales. ¿Por qué? Porque existe un medio de control constitucional, el llamado JDC, el Juicio para la Protección de los Derechos Políticos Electorales, que se va a encargar de proteger los derechos de participación política, ya sea activa o pasivamente. ¿Cómo es el voto pasivo? El voto pasivo es en el cual yo puedo ser electo. O sea, cualquiera de ustedes puede ser candidato y así ya están ejerciendo su voto pasivamente. Activamente es cuando deciden, por ejemplo, cuando ustedes votan, cuando ustedes libremente deciden quién va a ser el nuevo presidente municipal, gobernador, etc. Entonces, voto pasivo, ser electo. Voto activo, elegir. ¿Dudas? No. Ninguna. Ninguna. ¿Está quedando muy claro? Sí. Todo muy claro, gracias. Claro. ¿No está quedando claro? Sí. Sí. Ah, perfecto. Sí, claro. Sí está quedando claro. Ok, bueno. Entonces es en 2006, en 2005, entre 2005 y 2006, Castañeda, cuando ya tiene la negativa de registro, impugna, presenta una queja, una denuncia que después se convierte en un medio de impugnación por parte de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, donde la Corte Interamericana en 2008, o sea, ya pasaron casi 4 años, pasaron por lo menos 3 años desde que se le niega el registro, y casi 4 años después resuelve la Corte Interamericana que los estados parte, o sea, los estados que forman parte de la Corte Interamericana, pueden decidir libremente qué medio de registro van a llevar a cabo. ¿Me explicó? ¿Dudas? Sí. Ninguna duda. Bueno. No, ninguna. Y en 2014, en 2008, como les decía, la Corte Interamericana determinó que el Estado mexicano tiene que generar alguna forma de acreditar de acreditar esta situación. Entonces, la Corte Interamericana en 2008 definió de forma muy interesante que si bien los estados no pueden, o sea, no se puede inmiscuir en cómo van a definir los estados si hay candidaturas independientes o no, sí señaló que era necesario que existiera un medio de control que se pudiera pronunciar sobre la constitucionalidad de un acto y que no solo dijeras, no, pues es que no hay algún medio que lo prevea y por lo cual no puedo resolver. Entonces, la Corte Interamericana señaló que iba a ser necesario atender que iba a ser necesario incorporar un sistema de control que protegiera a los ciudadanos, no solamente para que quieran participar eligiendo, sino para ser electos. O sea, debía de haber una protección donde los ciudadanos decidan o no participar
pero de forma libre. ¿Ok? ¿Hasta aquí ninguna duda? Ninguna. Bueno, entonces ya vimos, resultado de este juicio, en 2014 se llega al acuerdo impulsado prácticamente por el tema del Pacto por México. Se impulsó la incorporación de las candidaturas independientes. Ojo, las candidaturas independientes a partir de esa época en México se volvieron una realidad. ¿Qué significa esta realidad? Que cualquier persona que consiga el número de firmas requeridas y que pueda entregar un informe de gastos, que pueda entregar su agenda, etcétera, va a poder ser candidato, pero además puede quedarse, por ejemplo, puede haber un ofrecimiento en cuestión de hacer política donde digan, ¿sabes qué? Yo no quiero que te quedes, pero a cambio te doy esto, ¿no? Y en cuanto a las candidaturas independientes, a partir de 2015, con la reforma de 2014, se van a incorporar los candidatos independientes. Estos candidatos independientes van a poder participar en su alcaldía, van a poder presentar de forma personal, es decir, solo por ellos, una demanda donde van a declarar por ejemplo, si se les negara a un candidato independiente su registro, pueden impugnarlo, porque ya se les están dando todas las atribuciones similares a las que tiene un coche, o no sé, pongamos como un ejemplo el tema de un coche, ¿no? ¿En qué sentido? Yo puedo elegir el color del coche, yo puedo elegir el motor, etcétera, ¿no? En una candidatura independiente, yo soy la única persona que va a elegir todo, que va a tomar todas las decisiones. Ojo, ¿cuál es la crítica al tema de las candidaturas independientes en México? La primera crítica que yo le haría, y que es resultado de una investigación, y que incluso en el libro que fui coautor lo señalo, las candidaturas independientes, y me detengo a hablar un poco de las candidaturas independientes, para después entrar de lleno en el sistema de partidos. Las candidaturas independientes existían en México desde antes de la Revolución. Fue entre los 50s y los 60s que desaparece la figura y fue hasta 2008 que se vuelve a incorporar. La primera crítica que yo haría es las reglas que les aplican son las mismas que a un partido político, lo cual vuelve injusta la forma en que vas a actuar. ¿Por qué? Porque un partido político tiene toda una estructura y un candidato independiente tiene una estructura muy pequeñita. A lo mejor tiene un tesorero, o sea, alguien que es un contador, alguien que es un abogado, pero nada más. O sea, no tienen una estructura especializada como en un partido político, lo cual afecta a un principio muy importante en materia electoral, que se llama el principio de equidad en la contienda. Es decir, no va a haber no hay un piso parejo entre un candidato independiente y un partido político. Ahora, esa es la primera crítica que yo haría de cómo el tema de las candidaturas independientes aún no está Perdón, no te vemos. Perdón.
Es que estaba conectándolo porque me estaba quedando sin pila, disculpen. Ya, ¿otra vez? ¿Ahí ando? Ya, gracias. Va. Un partido político tiene ciertas ventajas sobre un partido, sobre un candidato independiente, ¿no? Esa es una de las críticas. Pero, por eso, hoy podemos decir que la participación política se puede dar en dos: de forma independiente o a través de los partidos políticos. Y ahora sí, vamos a entrar de lleno a los partidos políticos. ¿Alguien que me pueda ayudar? Miriam, ¿me ayudas, por favor, a la siguiente diapositiva? Uno de los autores más importantes de los últimos 30 años que han hablado de partidos políticos es el italiano, el politólogo Giovanni Sartori. Sartori habla de tanto de los partidos políticos como del tema de la representación. El tema de la representación, cuando lleguen a ver el tema de la representación, de la representatividad, probablemente quienes de la clase les va a decir que Sartori señala que el máximo poder que representa a los ciudadanos es el poder legislativo. Y Sartori, como buen politólogo, va a definirlo primero dentro de la participación, que la participación históricamente se va a dar por un partido político, ¿no? ¿Por qué? Porque es un grupo, es un ente donde se van a organizar las personas para poder participar. Y hace 3 conceptos básicos. El primero, es distinto a una facción. Y señala, no puede ser, un partido político no puede ser un antagonismo al poder político, o sea, no puede ser un grupo anarquista. Tiene que estar organizado, tiene que tener reglas, tiene que querer participar en el sistema. O sea, por ejemplo, tiene que participar en el sistema político mexicano para poder ser parte de. ¿Cómo vas a participar? Con reglas, es decir, vas a tener que inscribirte en el INE, vas a tener que cumplir con los requisitos que marca la Ley General de Partidos Políticos, vas a tener que cumplir las reglas para poder ser. Un grupo, por ejemplo, ¿se acuerdan mucho de las marchas que se daban hace unos meses en contra de Andrés Manuel López Obrador? Sí. ¿Se acuerdan que se organizaron, que muchas personas se organizaron para hacer esas marchas? Sí, claro. ¿Cómo se llamaba el grupo? Sí, por... Sí, por México. Sí, por México. Bueno, sí por México ¿se podría considerar un partido político? No. No, porque no está registrado. No, porque no está registrado. ¿Se puede considerar una facción? No. Sí, en realidad sí una facción, porque está generando antagonismo al poder, pero no está cumpliendo las reglas de incorporarse al sistema político a través de un partido político, ¿ok? Ok. Pero, ojo, sí por México, para poder participar en las elecciones, decidió incorporarse a los partidos políticos. Es decir, decidió que su agenda la subirían los partidos políticos y por eso llegó a acuerdos, llegó a varios acuerdos con el PAN, el PRD y el PRI para que candidatos ciudadanos impulsados por Sí por México
formaran parte de la boleta a través de cualquiera de estos 3 partidos políticos. ¿Vale? Vale. Entonces, es por eso que hoy algunos candidatos del PRD, por ejemplo, vienen se dice que vienen de Sí por México porque vienen de un tema ciudadano, pero que para poder participar se incorporaron a un partido político. Y se cumple con esto lo que señala Sartori. Un partido político no puede ser una facción. O sea, no puede ser solamente un antagonista que critique, pero que no tenga una participación real, o sea, que no pueda participar en la toma de decisiones. Para participar en la toma de decisiones hay dos vías, la candidatura independiente o el partido político. ¿Ok? Ok. Ok. Ahora la que sigue. Es parte de un todo, es lo que les decía. O sea, no puede ser solamente que para lo que te convenga eres partido político y para lo que no eres una facción. O sea, tienes que ser un grupo, o sea, si bien vas a representar un grupo específico de la sociedad, o sea, las personas que piensan, que tienen ideales de izquierda, las personas que se identifican con el tema de derecha se identificarán con el PAN, o las personas de centro podrán ser con el PRI, por ejemplo, ¿no? Y hay otras que se identificarán con otro tipo de izquierda, ¿no? O sea, con otro tipo de pensamiento de izquierda, a lo mejor más radical, como puede ser el PT o puede ser Morena. Entonces, pero cada uno de los partidos políticos representa un grupo en la sociedad, pero si bien vas a buscar representar a todos, sí vas a tener primero tomar en cuenta que quienes integran a un partido son personas y tienen una forma de pensar y se van a organizar conforme a esa forma de pensar. Todos los que se identifiquen con el América van a ser de la porra del América. Todos los que se identifiquen con los Pumas van a ser de la porra de los Pumas. Los partidos políticos funcionan igual. Por ejemplo, alguien que no le va ni a los Pumas, ni al Cruz Azul, ni al América, pero les gusta el fútbol, pero no le van a ningún equipo, se podría considerar que pueden participar en la toma de decisiones. No, porque no tendrían o sea, si bien puede ser que tengan un interés, si ese interés no está identificado con algo, no puede generarse esa justificación para decidir. O sea, cuando hablamos de fútbol, no hablamos de que existe un equipo independiente. O eres de los Pumas o eres del América. ¿Por qué? Porque no podrías decir, hoy para el torneo, imagínense, hoy para el torneo del próximo año, si un equipo independiente se forma y junta el dinero suficiente, puede participar en el torneo. Podría ser que esas son las candidaturas independientes. El problema es que no tienen la certeza, es distinto. ¿Por qué? Porque en política sí hay una identificación plena y sí hay una actividad plena. O sea, sí hay un tema específico, ¿ok? Ok. Y tercero, es un conducto de expresión. Es decir, es una forma de señalar y de manifestar tu conformidad o tu inconformidad. Ya definimos que alguien que la política es la participación en los temas públicos. Bueno, ya decidimos que vamos a participar en un partido político. Entonces, los partidos políticos van a ser esa suma
de voces traducida en una sola voz. ¿Para qué? Para la toma de decisiones. Y Sartori señalaba que los partidos son los principales que compiten por el poder. ¿Por qué? Porque estamos entendiendo que hasta cierto momento de este siglo incluso, o sea, las candidaturas independientes, como les decía, en México no tienen más de 9 años eligiéndose. Y es hasta este momento cuando por eso la vía tradicional son los partidos políticos. Y también Sartori considera que para muchos países la participación política se va a dar solamente dentro de los procesos electorales. O sea, que solamente a través de elegir a nuestros representantes, solamente de esa forma, vamos a poder participar activamente en política. Pero ya existe otra corriente que es la participación democrática, la participación ciudadana, la participación ciudadana son esos elementos donde nosotros, sin necesidad de formar un partido político o de formar parte de un partido político, podemos participar en las decisiones públicas. Por ejemplo, en la Ciudad de México a través de los copacos. Alguien que sea un copaco es un integrante de un consejo ciudadano, de una alcaldía determinada, representa una zona de esa alcaldía y va a elegir sobre temas que le afectan a esa colonia. Pero ese espíritu es un espíritu ciudadano. ¿Cuál es la diferencia de los efectos y los alcances? ¿Por qué? Porque la organización ciudadana va a ir más enfocada a cuestiones muy, muy locales, como lo son las alcaldías. Y los partidos políticos van a enfocarse, si bien en temas locales como las alcaldías, también en temas estatales, con el tema de un gobernador, por ejemplo, o en temas nacionales a través de la elección de un presidente. La que sigue, por favor. Ok. Hasta ahorita ya hemos definido doctrinalmente, ya explicamos que quienes lo forman son ciudadanos con 18 años, que de acuerdo con Aristóteles, todas las personas podemos ser parte de un partido político, ¿no? Y que por naturaleza seguramente vamos a participar en alguna decisión, y por eso también se señala que hay temas de participación ciudadana, donde a veces no queremos participar de forma macro, pero sí de forma micro, ¿no? Y de todos modos ya estamos teniendo una participación. Ahora, la Constitución Política de los Estados Unidos mexicanos definen a los partidos políticos como entidades, o sea, son asociaciones de interés público con normas y requisitos para su registro. Es decir, todo partido político va a tener que pasar por un proceso previo de creación y va a tener que cumplir con un cierto número de reglas para que se le reconozca como partido político. Por ejemplo, el año pasado, entre septiembre y octubre del año pasado, se dio el tema de que se le negó el registro a México Libre, que era el partido de Margarita Zavala y Felipe Calderón. Cuando me entrevistaron, cuando me pidieron la colaboración en la radio para hablar del tema, yo les decía, me preguntaban, ¿es válido o no es válido la negativa de registro? Yo les decía, hubo una presunción por parte del tribunal y por parte del instituto que el registro no era válido porque se habían dado cuenta
que todo lo que habían registrado de aportaciones se había hecho en asambleas donde no se habían logrado el quórum. Y entonces decían, ¿cómo es posible que dicen que hubo 30 aportaciones y solo llegaron 3 personas registradas? Pues ahí había o sea, ahí se estimaba que existía, que había algo anormal, ¿no? Se podría presumir que había un fraude en el sentido de decir, estoy reportando 30 aportaciones, pero llegaron 3 personas. ¿Cómo va a ser posible? ¿Se entiende esta parte? O sea, es decir, los partidos políticos para formarse van a necesitar cumplir con ciertos requisitos, entre ellos las firmas, cumplir con el tema de la recaudación, etcétera. ¿Dudas? No. No, por el momento no. No. Bueno. Hasta aquí no hay ninguna duda, ninguna pregunta. Creo que no. No. Licenciado Guillermo. Mande, Miriam. Muchas gracias, pero creo que antes de pasar a nuestro siguiente tema, nos vamos a quedar hasta aquí porque... No, todo está claro. Ya estamos llegando al horario que tenemos previsto para este primer curso y estoy segura que se están quedando, o más bien todos nos estamos quedando pues con ganas de seguir escuchando. La verdad es que tus ejemplos son bastante claros y nos están pues compartiendo lo suficiente, nos estamos metiendo lo suficiente en a lo mejor temas que no entendíamos por qué estaban pasando, por qué sucedían algunas cosas, porque muchas veces escuchamos en la radio, la televisión, en las redes sociales que acontecen muchas circunstancias, pero hoy nos está quedando bastante claro el porqué de muchas cosas que escuchamos continuamente. Pero por el momento, pues vamos a tener que dar por concluido hasta aquí la primera parte de nuestro curso Sistema de Partidos en México, porque es como las buenas telenovelas, los voy a cortar en la mejor parte para que el día de mañana igualmente nos acompañen en el mismo horario a través de la misma liga que les fue compartida vía correo electrónico, para que continuemos el día de mañana con Sistema de Partidos en México, parte 2. ¿Estás de acuerdo, licenciado, o quisieras concluir con alguna u otra aportación? No, como tú me digas, ahora sí que no sé si quieres, me parece que tenemos como 5, 10 minutos. Así es. No sé si quieres que abramos una ronda de preguntas para que de esta primera sesión, yo con mucho gusto, si quieres le dedicamos estos 5 o 10 minutos a eso y concluyamos. No sé qué te parece. Gusto. Me parece excelente, podemos concluir así. Si alguien quiere hacer alguna pregunta, tiene alguna duda o una aportación, antes de dar por clausurado, tomemos precisamente estos minutos a efecto de compartirles el uso de la voz a nuestros asistentes. Adelante, si gustan levantar su manita virtual o bien... Hay un favor, yo no quiero que le metas a la persona. Perdón, o escribirnos acerca en el chat, si tiene alguien alguna duda o alguna pregunta, con todo gusto. Nada más darle las gracias al licenciado porque sí nos ilustró, nos dio elementos para poder saber las cosas. Y le agradecemos de antemano el tiempo que nos está dando el curso. Muchas gracias, no hay nada que agradecer, al contrario, muchas gracias a ustedes por poner su disposición, su tiempo, se los agradezco. Y además, muchas gracias, Ángeles, por ser una
de las que más participó, ¿no? Muchísimas gracias, licenciado. Gracias, Josiel. Sí, muchas gracias, Lick. La verdad, especifica mucho las cosas y muy bien. Gracias, Qué bueno que pues ese es el objetivo, ¿no? Que ustedes se vayan con los conceptos muy bien definidos. Mañana ya pondremos muchos más ejemplos, ya mucho más práctico y más aterrizado. Lo de hoy era muy teórico, pero lo quise como ejemplificar mucho con cosas que ustedes tienen al alcance y que van conociendo del día a día, pero ya lo de mañana ya tendrá muchísimo más, o sea, tendrá muchísima más aplicación, ¿no? De antemano, muchas gracias, licenciado. A ustedes. Muchas gracias. Muchas Bonita gracias. tarde. Gracias, hasta luego, licenciado. Gracias, hasta luego. Antes de que Gracias, licenciado. discúlpenme, antes de que Gracias, hasta luego. vamos a dar Hasta luego. la formal clausura a este evento. Entonces, si me regalan nada más abriendo las camaritas unos minutos para que podamos constatar quiénes fueron nuestros asistentes antes de que se retiren. Muchas gracias por la información. Por favor, no se vayan, regálenme estos últimos minutitos para efecto de poder tomar una captura de pantalla para constatar a los asistentes, por favor. El día de mañana, sé que es muy interesante. También va a ir Perdón, y el día de mañana estará aún más, porque como ya se los adelantó nuestro ponente, mañana serán muchos más casos prácticos, ejemplos que hemos escuchado todos los días, y mañana en nuestro contexto los traemos más. Por ahí, disculpa, veo la manita levantada de Estefan. ¿Nos querías decir algo? Solamente darle las gracias y muchas gracias por ilustrar esta política que muchos no sabíamos. Gracias. No, con mucho gusto. Unos micrófonos porque no dejan escuchar. Gracias, que tengan buena noche. Esperamos que el material que se estuvo presentando, tanto de licenciado como el material que se acompaña durante la presentación de la misma, se les estará haciendo llegar vía correo electrónico, por si ustedes, quieren leerlo, tienen a bien leerlo y preguntar o tienen alguna duda respecto del mismo, con todo gusto, el día de mañana en nuestra siguiente clase, en la parte 2 de esta gran curso y extraordinaria ponencia, pues estaremos pudiendo aclarar cualquier duda y cualquier pregunta. Bueno, pues por mi parte, ahora sí, siendo las 6:53, estando en tiempo y forma, nos vamos a despedir. El enlace para mañana, reitero, el mismo a través del cual entraron el día de hoy. Recordemos que la vida democrática del país la hacemos todas y todos. Y en la medida en que ustedes deseen participar, como lo están haciendo el día de hoy, pues nos va a permitir, obviamente, pues a los partidos políticos, pero en general a la ciudadanía, crear ciudadanía efectiva, real, con un conocimiento, con enfoque, sabiendo cuáles son nuestros derechos, nuestras obligaciones, y pues obviamente permitiendo y teniendo al alcance de todas y todas lo que es pues la vida política, las prácticas democráticas que se pueden hacer. Entonces, pues una vez más, gracias por ser un grupo bastante participativo y estar al pendiente pues de los ejemplos que se están poniendo. Entonces, pues mañana esperamos verlas a todas y todos por aquí. Gracias y qué bueno que nos estén acompañando de diversas partes de la República. Nos da gusto saber que estamos llegando a muchos lugares. Esta información pues se va a compartir a lo largo y ancho de la República. Perdón, Carolina, veo también tu manita levantada por ahí. No sé si quieres hacer una aportación final antes de despedirnos. Sí, bueno, nada más quisiera saber qué es lo que se tiene que enviar al correo. A través de correo electrónico es regresarnos la hoja diagnóstico que subí aquí en el chat y la cual también, en dado caso y que no la hayas podido descargar porque te estás conectando a través de tu celular o no tienes tiempo, es la hoja diagnóstico.
La hoja de diagnóstico nos va a servir para saber cómo están llegando ustedes, si no se les va a reprobar ni nada. No se les va a reprobar nada. Y nosotros nos sirve para devolverles la Cualquier duda que tengan al respecto, de todas formas, igual al mismo correo electrónico en donde les llegó el enlace, nos pueden hacer bien, o a los teléfonos que están en la convocatoria, también nos pueden preguntar cualquier duda. Si en caso de que hayan escrito incorrectamente su nombre y quieran hacer una aclaración, en los mismos se lo estamos enviando, así como en el chat del presente correo, también pueden hacer las aclaraciones que consideren pertinentes. Sí, muchas gracias, señorita. Bueno, Gracias. pues no hay nada más que aclarar. Me despido de ustedes. Gracias, maestro Guillermo. Nos vemos el día de mañana. Que tengan una excelente noche. Gracias. 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 Luis. Gracias por su tiempo y gracias por ilustrarnos. ¿Cómo Gracias. Gracias. Hasta luego. Se ve tu cámara, tu cara. Gracias.